precisamente vemos una situación en la que sin duda alguna el Estado de Nuevo León, el área metropolitana, tiene una serie de retos muy importantes. La cuestión de seguridad es nada más la punta del iceberg. Hay una cuestión ahí social más de fondo, el tema familiar, de la desintegración. ¿Cómo explicar que ante una situación que ya nos afecta no tomamos acción? O sea, ¿dónde está la brecha? Finalmente esta es una mesa de discusión, de análisis, de propuestas. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué hay que hacer para que podamos dar esa transición? Porque la afectación que estamos teniendo es enorme y la reacción, al menos desde mi punto de vista, es muy baja. ¿Cómo le hacemos para concientizar mejor y para generar un efecto exponencial? Porque si seguimos de una manera tan pasiva, pues lo que vamos a terminar es que en el plano político los funcionarios que vamos a tener, si el ciudadano no se involucra, pues van a ser representantes que no van a tener la capacidad ni el compromiso adecuado para sacar la bola del cuadro y para que las cosas mejoren. En el tema de la familia, si no tenemos una responsabilidad importante, vamos a terminar con muchachos que en la siguiente generación no van a poder contar con núcleos sólidos en sus casas, y eso nos va a distorsionar totalmente el tipo de población que tendremos. Entonces, ¿qué hacemos para poder transitar de esta situación donde hay afectación, pero hay pasividad, aún en que se cobre conciencia? Adelante. Bueno, tiene razón. Ahorita hablamos de la materia prima elemental, que es la ciudadanía, y ya está claro que debe actuar. No basta con esto. Todos los problemas que se han mencionado, seguridad, finanzas, endeudamientos públicos, transportes, tránsito, conducen inevitablemente a pensar en los gobernantes, ¿verdad? Allí es donde está el verdadero problema. No tenemos gobernantes en los tres niveles que estén resolviendo los problemas de la sociedad. Algunos, el mejor gobernante no puede resolverlos, pero puede mejorarlo. Pero estamos teniendo, en general, con muy raras excepciones, gobernantes que, en adición a no resolver los problemas, los acentúan. Por malos ejemplos, ¿verdad? Porque en lugar de reducir la deuda, la incrementan, porque han confundido su posición y se creen, hablo de los partidos políticos, unos más, otros menos. Ahí hay una gran confusión que no hemos detectado. Hay que recordarle a los partidos políticos que son instrumentos de nosotros, de los ciudadanos. La Constitución, el artículo 41, les da varias ventajas a los partidos políticos. Primero, lo considera entes de interés público, que es cuasi gobierno, una categoría. Segunda ventaja, les da recursos, que son las únicas entidades que les sobra dinero, ¿verdad? Y tercero, prácticamente les deja el monopolio de proponer candidatos. Y entonces, porque nunca se ha aceptado indebidamente, violando la Constitución y los tratados internacionales, las candidaturas independientes. Sigue la situación así, y los partidos, quizás sus administradores hasta de buena fe o por ignorancia, están confundiendo. Creen que los derechos políticos son de los partidos políticos y de los que administran los partidos políticos, y no es así. Es de los ciudadanos, se deben a los ciudadanos. Entonces, nada más ese aspecto, si no lo corregimos, todo el esfuerzo que se pueda generar de toda la gente se va a topar, porque hay que pasar por la aduana de los partidos políticos. Para ser presidente hay que ser postulado por un partido político, gobernador, legislador, regidores, todo el poder ejecutivo, el poder legislativo dimana de los partidos, debiendo ser del pueblo. Aún el poder judicial, que es tan importante, y directamente depende de los partidos, porque los integrantes de la Suprema Corte y aquí el Tribunal Superior de Justicia lo eligen con una combinación de participación del Ejecutivo y del Legislativo, al cual acceden nada más los partidos políticos. Entonces,
Yo creo que simultáneamente al esfuerzo de motivar a la gente que participe. Si no hacemos simultáneamente, insisto, la revisión de lo otro, podemos generar un gran esfuerzo que luego conduzca a una decepción. En concreto, debe trabajarse simultáneamente el esfuerzo de la gente que participe, ¿verdad? Como dicen otras generaciones, e ir curando la aduana para que el ciudadano transite y lleguen al gobierno las mejores gentes, con capacidad y sobre todo con deseo de servir, o sea, al bien común, no al bien propio. Y el requisito más difícil de localizar, la honestidad. Luis. Bueno, aportando a lo que dice, licenciado, yo creo que son dos puntos bien importantes que hacen falta. Uno, son ejemplos a seguir de liderazgo, ¿no? Por un lado y por otro lado ideas. Entonces me toca mucho en las pláticas cuando doy de cultura de la legalidad, que muchas veces me preguntan, sobre todo los jóvenes, o sea, ¿cómo puedo yo vivir una cultura de legalidad cuando no lo veo en mi casa? Algo de lo que mencionabas ahorita. Y otras de que me dicen mucho es, ¿cómo puedo yo vivir eso cuando veo en el gobierno también personas que no cumplen, ¿no? Tú me estás pidiendo que conozca las leyes, que las respeta, que apliquen a todos por igual, pero eso no lo veo. Todos los días uno abre ahorita las noticias, tenemos en todo momento vienen situaciones en las cuales están funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción o de encubrir ciertas actividades y no hay ninguna consecuencia. Entonces nos hace falta ese empuje, alguien que ponga el dedo en la llaga, que realmente represente, que le dé seguimiento, y eso no lo hemos tenido, y que lo veamos, que hay gente así, que hay gente dispuesta, como mencionaba ahorita, que son capaces de exponerse y de asumir esos riesgos. Yo creo que no lo hemos visto ahorita en la ciudadanía que nos motive a hacerlo. Entonces, de la sensibilidad de decirte, lo tienes que hacer, hacerlo, pues dame un ejemplo, dime cómo le hago, a quién sigo. Y en el otro caso, en el otro punto bien importante es, bueno, nos juntamos y accionamos ¿para qué? ¿Cuál es la idea que ahorita nos debe aglutinar? ¿Cuál es la idea que nos debe motivar? A lo mejor ha sido difícil porque en un pasado teníamos todos una idea muy clara, se podría decir, de queremos una democracia. Y eso fue aglutinando gente pensante, gente líder, gente con una solvencia moral importante, y eso los fue aglutinando y los fue llevando a una causa en común. Ya logramos un país en cierta forma democrático, ahora ¿qué país queremos? Y sale uno con diferentes modelos económicos, con diferentes enfoques hacia derechos humanos, hacia medio ambiente, y no hemos encontrado esa causa que nos una. Por ejemplo, un Estado de Derecho, vivir algo con condiciones legales, en condiciones económicas, en condiciones de desarrollo social que nos lleven a un bienestar común. Eso no hemos logrado identificar con cuestiones bien específicas, concretas, que el ciudadano entienda y asuma como propias, y entonces a partir de eso ya dar actividades específicas, o que él mismo a través de sus habilidades de ciudadano puede identificar y ponerse en manos a la obra. Yo creo que eso es muy importante, ejemplos para seguir y objetivos comunes que aglutinen, que sean importantes seguir. Susana, ¿qué nos comentas de este complicado aspecto de ver cómo pasar de solo estar sensibles a una compleja realidad a actuar? Sí, pues yo creo que coincido con Luis también. Yo creo que sí tiene mucho que ver el ejemplo, ¿no? Igual que los padres de familia, en las familias tiene mucho que ver el ejemplo para, como dice, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Para poder seguir, porque es difícil tratar de seguir, de trabajar en un objetivo común si no sabes, o sea, quién te está diciendo, por decirlo, la verdad, quiénes son estos. Incluso hablaría de que necesitamos gente con coherencia de vida, ¿verdad? Gente que sea coherente con los discursos y que esos discursos sean como su modo de vivir, porque a veces ahorita
los políticos tienen un discurso muy bonito, ¿verdad? Tienen sus cursos de oratoria y los preparan muy bien, muy buena estructura, y le dan al ciudadano, le dicen lo que quiere escuchar, ¿verdad? Saben qué es lo que le mueve y le dicen eso, y pues claro, o sea, la gente que en primera instancia se puede decir actúa de manera inocente, pues le cree, ¿verdad? Porque ese es, o sea, todos sabemos, o al menos esperamos, que la gente no nos esté mintiendo en la cara, ¿verdad? Entonces, cuando después vemos de que ese discurso no coincide con su actuar, es lo que nos desilusiona, cuando ya no queremos participar. Entonces, yo creo que un punto muy importante en ese proceso de participación es que esos líderes que tengan ideas claras y fijas sean coherentes, ¿verdad? Ese yo creo que es un pegamento, ¿verdad? Estaba pensando mientras los escuchaba en un lema de una fundación que tiene una editorial, y ese lema es educarlo es todo, ¿no? Entonces yo coincido mucho que en este momento, para pasar de la sensibilización ante esta situación que estamos viviendo, que probablemente sea la coyuntura que necesitábamos, desafortunada, trágica, tremenda, ¿no? Nadie puede decir que lo que nos está pasando sea positivo, pero sí mientras sea algo que nos conduce a un lugar posterior, a una situación distinta. Entonces yo creo que en la educación está verdaderamente, y la educación que se da en la casa, y la educación que se da en la escuela, y que se da en la calle, y que se da en el trabajo donde uno labora, en donde las personas podemos entonces empezar pueden ser distintas. Entonces yo difiero un poquito de la idea de que necesitamos en este momento sobre todo a ese líder. Lo que necesitamos es a los seguidores de ese líder, digámoslo así. No necesitamos el mejor líder, necesitamos más bien muchísimos buenos seguidores de ese líder para que le exijan al líder lo que tiene que hacer, para que sea el que pone el dedo en la llaga, para que sea el que determina exactamente qué liderazgo continúa. Entonces, y eso lo da necesariamente la educación. Entonces, yo pensando también un poquito esta reflexión que hacía Luis sobre la democracia y el lugar al que llegamos, hay un estudio que salió en el 2004 por las Naciones Unidas, por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que el estudio se llama La fragilidad de la democracia, y para toda Latinoamérica habla de cómo, aunque hemos llegado a ese momento histórico donde la mayoría de los países han conseguido ya la democracia como su forma de gobierno, para esos ciudadanos de a pie están pensando que no ha sido la mejor decisión. Y eso es una cosa tremendamente grave, porque esos ciudadanos están pensando en que lo que vivieron sus abuelos en una represión, en un estado autoritario, sobre todo para muchos países como Chile, como Brasil, como países que vivieron dictaduras evidentes, están pensando que eso fue mejor a lo que tienen ahorita. Entonces yo creo que en la medida, ¿por qué? Porque todavía nuestra democracia sigue muy pendiente de los líderes. Y creo que es importante, pero creo que el paso anterior para pasar de ese solamente estado de conciencia a estado de actuar es que las personas nos creamos que las cosas pueden ser distintas y que no vamos a solamente a dedicarle tiempo a nuestra vida política, no partidista, pero nuestra vida política solamente en el momento del voto. Eso trasciende muchas más acciones, y ese tipo de acciones concretas se aprenden. No son algo con lo que vengamos, ni están en nuestro DNA. Esas son una serie de cosas que, como decía bien Susi, se aprenden en la familia, se aprenden con el modelo, se aprenden ejercitándolas, ¿no? Entonces yo solamente recalcaría que eso es muy importante.